Hola, buenas tardes. Sean bienvenidas, bienvenidos a este pabellón Estado de México, donde exponemos los libros y las obras del Fondo Editorial Estado de México. Vemos que hay varias actividades aquí al mismo tiempo, simultáneas aquí en la feria. Y bueno, pues nos da mucho gusto que estén aquí para conocer la obra editorial de El Sello Foem. Nosotros venimos de la ciudad de Toluca y tenemos una vasta producción editorial en temas de letras, en todos los géneros: novelas, cuento, poesía, dramaturgia, ensayo literario, literatura infantil para niños de 6 a 12 años, literatura juvenil para adolescentes y jóvenes de 12 a 18 años, y prácticamente tenemos autores de toda la geografía nacional y algunos internacionales. Tenemos autores de Argentina, de España, de Colombia, de Cuba, y les quiero comentar que el año pasado innovamos en nuestras colecciones porque dijimos, bueno, creo que hay muchas mujeres en México que necesitan un mayor escaparate, que necesitan una mayor difusión de su obra y que sean conocidas en todos lados, de manera que así comenzamos la colección llamada Mujeres, Razón y Porvenir, que ya va en su segundo año, en su segunda serie. Y este año pues estamos muy contentos porque además de textos literarios también tenemos una serie de arte. Precisamente ayer presentábamos a dos pintoras, Ana Mena y Axa Montero, de la Ciudad de México y de Toluca. Y bueno, dentro de la colección de textos literarios, este año presentamos también a Ana Clavel, a Elena Poniatowska, a Mónica Lavín. Pero hace 2 años yo di con una joya literaria que tenemos hoy presente y que se llama Cristina Rascón. Hasta hoy nos conocimos, fíjense ustedes ya cómo podemos hacer libros a través de redes sociales, a través de comunicarnos por el correo electrónico, platicamos y dijimos, bueno, tú tienes unas cartas. Ella es sonorense, por cierto, ahorita anda estudiando en Veracruz y nos acompaña aquí en Guadalajara, pero en el Estado de México le publicamos este libro que se llama Dime tu nombre, que además ahorita yo le comentaba que nos provocó problemas para clasificarlo. Ya me aclaró un poco, ¿no? Pero ¿por qué nos provocó problemas? Porque tiene cuentos, tiene minificciones. Los cuentos, pues ustedes saben, van de 2, 3, 4 paginitas. Y las minificciones, pues pueden ser cuando más de media página, de media cuartilla. Y también haikus, esta especie de poemas, pero que ahora me dice Cristina, ¿no? Es que combina narrativa con poesía de 3 líneas nada más y de acaso 6, 7, 8 palabras cada haiku. Es una forma ya ancestral, ya muy vieja de hacer narrativa y poesía, con su origen en Japón. Ahorita nos va a explicar más Cristina, que es la experta en ello. Pero lo que yo veo en el haiku es que se tienen que utilizar las palabras exactas, las palabras adecuadas para expresar una gran idea que rebasa estos 3 versos y que rebasa esta sola idea que alguno pudiera pensar que qué pequeño es el haiku, qué corto. Pues no, significa mucho más de lo que se ve ahí, ¿no? Incluso Cristina ha escrito para una revista que se llama Castálida, que también la pueden encontrar aquí. Sí, tiene la referencia de la inundación Castálida de Sor Juana Inés de la Cruz, así se llama la revista. Y ella comienza muy bonito porque dice, pues, ¿cómo hablar ampliamente del haiku si precisamente su característica es la brevedad?
Hamaguchi. ¿Y cómo describir el haiku? Bueno, pues ella abreva en este género pues de la tradición japonesa, que ella sabe japonés, ella traduce del japonés también. Y también abreva de un mexicano que a principios del siglo XX pues comenzó a trabajar este género del haiku, que es José Juan Tablada. Incluso en algún momento allá en el Museo del Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México se presentó una exposición que se llamó, si mal no recuerdo, Japonismos, y precisamente tenía como eje, como guía, todo el arte y el trabajo que había hecho José Juan Tablada al viajar a Japón y a traer el arte de ese país oriental a México. Bueno, pues tenemos una gran heredera que ya está rebasando lo que pudo haber hecho José Juan Tablada, y es Cristina Rascón con este libro, Dime tu nombre, que combina cuento, minificción y haiku. Muchas gracias por estar aquí, Cristina, en el Pabellón Estado de México. Y bueno, te voy a ceder la palabra. ¿Qué nos puedes platicar de este libro? Muchas gracias, Rodrigo. Ha sido toda una experiencia gestar este libro, Dime tu nombre, una antología de 3 géneros que se comunican entre sí a través de la pasión de contar una historia. El cuento es una historia que en realidad son 2 que te sorprenden al final, en 5, 10, 15, 30 páginas. La minificción es una historia muy breve de 1, 2, 3, 5 líneas que también te sorprende al final. Y el haiku es una historia con una imagen, eso es muy importante en el haiku, que haya una imagen sensorial en 17 sílabas, 5, 7, 5. Esa es como la forma más breve. Claro, hay minificciones de una palabra, o sea, ahí como que se comunica la minificción del haiku. Técnicamente el haiku es minificción porque es un poema mínimo. Minificción puede ser poesía crónica, hay quienes hacen mini novela, mini cuento, ¿no? Minificción puede ser muy amplio, pero en este libro el vaso comunicante es contar una historia, es la narrativa y es el cuento, ¿no? Es minificción pero es cuento, es haiku pero tiene algo de cuento. Y bueno, como decía Rodrigo, fue difícil de clasificar, pero yo le quiero dar el crédito a Rodrigo porque a él se le ocurrió este caleidoscopio de formas literarias, ¿no? Reconoció también esta forma líquida muy mía de ser escritora. Soy escritora de ficción, soy traductora, he traducido manga, he traducido haiku, he traducido novela, he traducido géneros que podrían parecer tan diferentes. Y cuando yo escribo, también escribo cuentos, escribo minificción, haiku, poesía, ahí ando con una novela. Es decir, soy muy curiosa acerca de las formas literarias, pero 2 cosas que me apasionan son contar una historia, el lenguaje, por eso mis cuentos a veces tienen la veta de la prosa poética. Y bueno, la tercera cosa que me apasiona es la imagen. El haiku es una imagen generalmente de la naturaleza como una fotografía, pero el cuento necesita la imagen, pueden ser imágenes sucedáneas, ¿no? Para que vayas viviendo lo que el narrador te está contando. Así que yo diría que esas son mis 3 pasiones, la historia, el lenguaje y la imagen, y lo pueden encontrar en cualquiera de las 3 secciones. Pero pues yo creo que leería, ¿no? Les voy a leer un cuento, un fragmento del cuento, una minificción y un haiku. Yo creo que sí se puede. El cuento son como 4 páginas. Sí, claro, pero me ganaste la idea. Yo nada más quiero leer un haiku. Ah, bueno, ok. Que da título a este libro. Se llama Mujai, tiene 8 estrofas, pero comienza así: dime tu nombre, ¿acaso conocerte sea una palabra? Esa es la primera. Entonces ustedes vean el inmenso significado que se puede lograr con una sola estrofa y con 3, 4, 5, 6, 7, 8 palabras. Por ejemplo, ¿qué significa esta estrofa para ti? ¿Por qué la escribiste? Dime tu nombre, ¿acaso conocerte sea una palabra? Fíjate que primero voy a entrarle por la parte
parte de la estrofa. El haiku es un poema autónomo, pero al inicio era una estrofa, era la primera parte de un poema más largo. Ahorita el poema Dime tu nombre, ¿acaso conocerte sea una palabra? Es completo, no necesita nada más. Esa es la idea y esa es la imagen. El título, que es el título de la sección, es Mu Hai, que significa Mu, carencia, Hai, haiku. Porque en realidad un haiku debe estar basado en una imagen sensorial, olfato, vista, oído. Pero aquí no usé imagen. Entonces en realidad esto no es un haiku, ¿no? Como esto no es una pipa, le di la contra a la tradición y empecé a escribir con la misma métrica, pero sin imagen, ideas o sentimientos. Entonces es un haiku contestatario. Y a mí me impresionó alguna vez, ¿no?, que la gente cree conocer a una persona cuando dices, ¿no?, Cristina, mucho gusto. O sí, Cristina Rascón, la de la presentación, ya la conozco. Y yo decía, no, conocer a alguien es súper complejo. Es más, nunca terminas de conocer a alguien. Estás casado 20 años y no terminas de conocer a esa persona. A tu mamá, que crees conocerla, pues no conoces su lado oscuro de la juventud. A tu hijo, crees conocerlo, pues no sabes sus secretas pasiones. De hecho, un clásico que es Peter Pan inicia, yo sé que todos hemos visto películas y caricaturas, pero el libro de Peter Pan comienza con la madre arreglando el cuarto de Peter Pan y en una comunicación con la poesía dice: voy a organizar el armario de mi hijo. En el primer cajón lo que más le gusta, en el segundo cajón lo que odia, en el tercer cajón lo que ama, en el cuarto cajón lo que le gustaría hacer. O sea, son cosas abstractas y ella cree que está organizando el espíritu, la personalidad o la mente de su hijo. Y claro que tú dirías, qué madre tan controladora, y habrá cajones que ella no sabe que existen, ¿no? O sea, el hijo tiene una parte de sí que su madre nunca va a poder arreglar o acomodar en su cuerpo. Entonces todas estas cosas de repente nacen cuando uno escribe haiku. Hay lecturas, hay experiencias que confluyen para que se te ocurra un haiku, ¿no? Y yo que he tenido la fortuna de vivir en varios países, de conocer gente por un día, por una semana, a veces es más profundo el conocimiento de esa persona de un día que algún compañero con el que estudié en la universidad 4 años, ¿no? Entonces yo decía, bueno, dime tu nombre, ¿acaso conocerte sea una palabra? A lo mejor es alguien que me gusta mucho y creo que diciendo Juan Pérez, mucho gusto, Cristina Rascón, ya nos vamos conociendo, pero en realidad esa palabra, mi nombre o su nombre, pues carece de significado. Lo que realmente es conocer a alguien es la convivencia, ¿no? Entonces, dime tu nombre es una invitación a conocer verdaderamente al otro. Y se me hizo provocador para el título, porque dime tu nombre, pero a lo mejor ya nos besamos y todavía no sé su nombre, ¿no? Dime tu nombre, ¿en qué momento le pides el nombre a otra persona? ¿Y con qué carga de deseo, de significado? Entonces me gustó para el título de toda la colección. Bueno, pero vean toda la explicación que surge a partir de 8 palabras. Y bueno, también hay que tener la elocuencia de Cristina para explicar lo que ella escribe, ¿no? Estos poemas mínimos, como los hacía Efraín Huerta, poemas combinados con narración. Ahora sí lee lo que quieras. Ok. Bueno, el haiku nace en Japón, es un ícono de la literatura japonesa. Y algunos de mis cuentos se relacionan o se comunican con literatura japonesa, porque yo viví 5 años allá, la traduzco, estoy conviviendo mucho con esas formas literarias. En honor a Kawabata y a su cuento El Brazo, yo retomo el cuento de Kawabata donde él habla de una muchacha que se arranca el brazo y se lo da al hombre con el que está terminando una relación, y ese hombre se va a su casa con el brazo. Y conocemos el amor del hombre por el brazo, pero a la mujer no la volvemos a ver. ¿Por qué? Porque ella ya dejó a ese hombre. Claro, es imposible arrancarte un brazo, pero ya desde ahí hay una invitación. Y yo retomo eso y escribo un cuento que se llama Todo el amor, con 2 epígrafes. El primero es Todo lo llenas tú, todo lo llenas, de Pablo Neruda. El segundo epígrafe: puedes tomar prestado uno de mis brazos por una noche, dijo la muchacha. Y se arrancó el brazo derecho desde el hombro, lo tomó con la mano izquierda y lo situó sobre mis rodillas. Y es un Kawabata. No me busques más, no quiero escuchar uno solo de tus chantajes, de tus mentiras, de tu manipulado. Voy a bloquear tu nombre en Facebook, en Messenger, en WhatsApp, en SMS. No verás mi rostro.
ni escucharás mi voz. Irás a mi casa y no estaré. Regresa las llaves con otra persona. No te quiero ver. Mientras lo digo, me mortifica pensar que te sentirás solo, que te olvidarás vulnerable, con total incomprensión de los hechos. Que tu mirada se volverá la de un niño pequeño cuya madre le ha soltado la mano. Que extrañaré tu sonrisa y tu forma de ser niño junto a mí, porque yo también soy niña junto a ti. Mientras intento controlar mi respiración y el miedo, voy moviendo uno de mis brazos como un péndulo, sintiendo justo dónde está el enclave, donde se corta y se separa. Abandona la manga de la blusa. Los dedos quietos, sorprendidos, benevolentes. Aquí está mi brazo, te digo con todo el amor del mundo. Aquí está mi brazo, haz lo que quieras con él, pero a mí ya no me busques. ¿Y qué hace una mujer sin un brazo? ¿En qué estaba yo pensando? Camino de regreso a casa escondiendo la falta de mi extremidad superior izquierda. Me invade una tristeza de médula. Ya no podré hablar con él, con el hombre a quien le sentí mi brazo, y mi mano y mis uñas esmaltadas. Puedo sentir que él también deambula desorientado, mi brazo. Puedo sentir que el hombre, quien fue mi pareja, con quien en el fondo yo sí quisiera hablar, se comunica a través de mi brazo, tristísimo, odiándome a veces, pero amando a mi brazo. No te hará daño, tranquilo, le digo a mi brazo, el ausente, desde esa voz propia que uno escucha sin desprender sonido. Me acomodo en la entrada de mi departamento como si no fuera peligroso para una mujer sin brazo sentarse en una escalera sin parecer ocupada. Ningún ser en mi calle. Descuelgo el saco y mi hombro vacío, sin sangre. Me parece que aquí sentada habito otro espacio y otro tiempo, que el hombre del cual sigo enamorada va a arrancar poco a poco cada parte de mi cuerpo, y yo diré sí, sí, con la entrega de una novela dublinesa. Ay, pero yo quiero vivir, digo al cielo a través de mi reflejo en un charco. Entro a mi departamento, sé que el hombre en mi brazo no estará. La oscuridad, lejos de inquietar, me tranquiliza. Dudo ante el interruptor, el resquicio de mi hombro izquierdo toca el botón, no lo presiona. ¿Hay luz allá? Pregunto fuerte sin encender mi voz. El brazo exiliado no responde. Un brazo no será suficiente, lo sigo extrañando y él a mí. No me refiero al brazo, sino al hombre que fue mi pareja. ¿O lo sigue siendo? Me marca, me escribe por correo, por SMS, por WhatsApp, por Messenger. Yo lo bloqueo y desbloqueo y vuelvo a bloquear. Lloro cuando él llora, del otro lado del auricular o dispositivo. Mi brazo lejano me habla cada vez menos. He llegado a pensar, ya está de su lado, colocado en lugar del brazo izquierdo original del hombre que fue mi pareja. ¿O lo sigue siendo? No puedo percibir cómo llegué a suponer los estremecimientos de mi brazo el viajero, el abandonado, el arrancado primero, cuando intento moverlo como si todavía estuviera pegado a mi cuerpo. Para no caer por un precipicio emocional, claro está. Esta vez decido dejarle una pierna completa, desde la ingle, pero sin que él estuviera en casa ni mi brazo. No es cosa fácil, los espío varios días. Llego a su casa a mediodía, cuando menos vecinos suelen deambular por la entrada de su edificio, y mi hombre y mi brazo hacen su salida diaria a comprar comida a una fonda cercana. Me acerco sigilosa y, todavía portando un tacón alto y rojo, saco la pierna, ya no mía, de una funda de esquí. Aquí vivirás ahora, le digo como quien abandona a una mascota o a un niño. La pierna se despereza coqueta, avanza a brinquitos y se mete por la ventana. Me retiro lenta y segura, apoyándome en una muleta planificada. Me adentro en un callejón entre vagones de basura. Parezco una sin casa. Los veo pasar de regreso y entrar. Nadie sale ni se asoma por la ventana. Con un brazo y una pierna no es fácil andar. Pido un número. No me haga preguntas, ordeno al subir. Me hace caso. Hay quienes vamos por ahí regalando brazos y piernas y cuellos y cabezas para ver si por curiosidad, ímpetu o instinto, los otros se arrancan los suyos y se ponen los nuestros. Deformes réplicas del monstruo más solitario de Shelley. Creemos que, habiendo reemplazado sus partes por las nuestras, nosotros sentirán el mundo un poco más como nosotros. Pero ¿no han de morir aquellos que reemplacen sus partes por las otras? ¿Serán sus troncos y vísceras compatibles?
a mi otra pierna, sin zapato, en calceta de colegiala. Será mucho más fácil moverme sin piernas en silla de ruedas que con muleta, un brazo y una pierna. La envío por DHL. Ruego al recepcionista, conserve este paquete en frío, frágil, no lo abra. Me obedece. A una mujer en silla de ruedas siempre la obedecen. Me imagino que se sorprenderá el hombre que fue mi pareja, o lo sigue siendo. ¿Y qué voy a hacer con su brazo y sus dos piernas? Argumentará. O, bien, muchas gracias porque el primer brazo y la primera pierna ya se murieron. O, ¿por qué me manda partes de su cuerpo? ¿Porque me odia o porque me ama? O, todo ha de ser como ella dice, como ella ordena cuando ella quiere. Seguramente debe con mi segunda pierna en calceta blanca, whisky ahora mismo. La adora, la odia, la besa, la huele, la arroja al otro lado de la habitación. Yo quisiera en el fondo ser mi pierna, la de la calceta. Pero ya no puedo estar ahí, dejándome hacer lo que mi pierna entregada. Soy mucho más que un brazo o una pierna, me repito, pero no sé quién soy. ¿Cómo? No sé cómo no querer estar con él si ser un pedazo roto arrojado de mí. Dejarme hacer lo que mi pierna es lo más cerca. ¿Pero qué es lo más cerca? Sus ojos frente a los míos, respirar a la vez, su ritmo cardíaco al ritmo de mi ritmo. Lo más cerca no existe, dice mi pierna, desde lo más lejos posible de mí, lo más cerca posible de él. Ya murieron las otras partes de ti, junto a él. Me ha quitado lento la calceta, sus pestañas me rozan ahora mismo, muy lejos. Fui de nuevo a su casa, me arranqué el último brazo con el que escribo y se lo aventé, como carroña, como las sienes. Me lo arranqué con la boca, con el cuello hice la fuerza. Me quedé un rato sentada en la escalera de su edificio hasta que alguien me hizo preguntas y me trajeron a casa. Estoy bien, aquí vivo, no tarda en llegar mi marido. Pero quien fue mi marido vive en otra parte con mis dos piernas y mis dos brazos. Metido sobre el sofá, sola. Me quito la ropa. Presiono con rabia, con los dientes, con la lengua, casi acrobática. Un vestido rojo, un collar dorado. No tendrá mis nalgas, no tendrá mi sexo, no tendrá mis senos, ni mis pezones, ni mi ombligo. Morirán, lo más cerca, lo más lejos. Mis brazos y mis piernas, sus brazos y sus piernas. Ya no me busques, tecleo sobre mi tableta con la nariz. Dos palomas azules, me desconecto. Tirada sobre el sofá, imagino que viene cargando mis 4 miembros y abre la puerta, porque conserva su llave, y me mira recostada y me penetra con cada uno de mis brazos y mis piernas llamados, y me hace gemir de temor y de sorpresa, de gusto y de placer escalonado, preciso. Imagino, algo de verdad imposible, que mis 4 miembros vuelven a ser míos, que vuelvo a ser profunda, penetrablemente mía, solitaria y completa, que él se va y me deja sola, sin extrañarme. Imagino que llega y abre la puerta y no trae mis 4 miembros, se arranca los suyos, me los coloca. Puedo sentir su sangre fluyendo dentro de mí, su ritmo cardíaco brotando desde mi sístole y diástole. Todo lo llenas tú, todo lo llenas, todo lo ocupas tú, todo lo ocupas. Y le grito, quítamelos, quítamelos, porque arden los ejes viales de mi sangre, se me acelera el corazón, me falta el aire. Y él, que fue mi hombre, y lo sigue siendo, sí, tierno y torpe, no podrá quitarlos a tiempo. Sentirá que fracasa en su intento de salvarme, sentiré que fracaso en mi intento de salvarlo, más cerca que nunca, muy lejos, en un ir y venir, cargando brazos y piernas entre su casa y la mía, cada noche otra vez, cada día para siempre. El escritor Mauricio Molina, que murió hace 2 años, en 2021, con quien tenía la complicidad de crear con la mayor libertad posible. Muy bien. También es uno de mis cuentos favoritos. De hecho, les iba a leer el primer párrafo ya. Otra vez me ganaste la idea. No, pero yo quiero llamar la atención, ¿no?, sobre esta libertad con la que escribe, esta libertad narrativa. Vean ustedes lo sencillo que es escribir, ¿no? Sobre todo ustedes, adolescentes, chicas, jóvenes, hombres y mujeres que nos acompañan hoy. Sean creativos, tómense esa libertad narrativa, no es tan difícil enfrentarse al papel en blanco, y creo que lo que nos escribe Cristina Rascón es una muestra de ello. Pero además quiero llamar la atención sobre el hecho de que Cristina utiliza diferentes elementos que otros
escritores convencionales no utilizan. Por ejemplo, ustedes ya han estado viendo en la pantalla, por ejemplo, una nota de periódico. Ella pone esa nota y a partir de ello hace una narración. También pone las capturas de pantalla de los correos electrónicos, ¿sí?, que ella envía, que ella recibe, y los utiliza como elementos literarios. Bueno, solamente en una gran cabeza literaria como la de Cristina caben este tipo de narraciones, pero además cabe colocar un diagrama de Pareto, una gráfica, y a partir de ahí hacer también un cuento, una narración. En fin, de veras es un excepcional libro, ¿no? Que más allá de combinar estos tres géneros literarios que rompen con todos los moldes que nosotros conocemos, ya no solamente es cuento, sino que ella se acerca más a lo poético, a estas narraciones más como si tuvieran dentro de sí algunos versos poéticos, o estos poemas que contienen dentro de sí sendas narraciones, como la que nos explicó de la estrofa de Dime tu nombre. Esas son las tendencias actuales de la literatura, y casi no hemos hablado de la minificción. Pero si ustedes escriben una idea en una servilleta, eso eventualmente se puede convertir en una minificción, en un microrelato. No sé si me escucharon, pero básicamente esa es la idea. De los sueños, si quieres saber las sueños. Tijuana, cruzas la línea y me dices, pero mi visa es para otra parte. Pienso confundida, entre dientes, cada quien de su lado de la cama. Tu voz cada vez más lejos, detrás de un muro en el que encajo las uñas, desesperada, justo antes de desvanecerme. Aquí admito una gran nostalgia. Así como cruza un auto el horizonte enmarcado en la ventana, así cruza tu nombre algunas noches, ráfaga que no frena, que no gira para ver mi cara de edificio desmoronado. En fin, completo la idea. No tiren las servilletas donde escriban algo. Sí. Escriban ideas cortas, pueden empezar a ser escritores de esa manera, que algún día se publicarán. Guarden todos esos pensamientos que vayan escribiendo, por más terribles, por más amorosos, por más absurdos o por más geniales que ustedes piensen que son, porque eso se puede convertir en literatura. Y la verdad es que Cristina maneja muy bien los géneros breves, brevísimos, como haiku, microrelato y los cuentos. Muy bien, pues ya para ir cerrando, ¿qué más nos quieres platicar? Estamos bien de tiempo, ¿verdad? Me parece muy sospechoso que Rodrigo mencione lo de la servilleta varias veces, porque hay un cuento que empezó en una servilleta que está aquí, que se llama Todo empezó cuando vi la cabeza parlante. ¿Ya te había contado esa anécdota? Ah, bueno, pues estaba yo sentada en un café en Viena. Yo viví 5 años en Viena trabajando como economista, porque en mi oscuro pasado fui economista. O quién sabe, todavía lo sigo siendo, ¿no? Y de repente estaba yo sentada echándome un café, hojeando periódicos en alemán, pero yo ni hablo alemán, nomás por la sensación, y en eso se me ocurrió. Todo empezó cuando vi la cabeza parlante y lo anoté en una servilleta y vi, así sin que exista, pero yo lo vi en mi mente, una cabeza sin cuerpo en una bolsa de gimnasio así asomada que quería platicar. Y entonces una chica de los pelos agarra la cabeza y la saca y empiezan a platicar. Y yo dije, ese es un cuento. Y guardé mi servilletita
me la llevé a México, me la llevé a Sonora, me la llevé a Zihuatanejo. 9 meses después en Zihuatanejo saco mi servilletita y escribo el cuento, que nació en Viena y que sucede en Viena, pero que yo traje, lo pensaba, lo imaginaba, pero no había tenido tiempo de escribirlo. Entonces yo sí guardo mis servilletitas. Bueno, ustedes van a leer la contraportada. Y las voces de Cristina son lúdicas y diversas. Un hombre escucha hablar a una cabeza sin cuerpo en Viena. Una mujer yaqui atraviesa la corteza de un árbol. Una niña enamorada de otra baila cumbia en Monterrey. Una poeta japonesa no sabe leer ideogramas, no sabe leer su escritura. Un cuento de órdenes da órdenes a su autora, el cuento a la autora, entre otros personajes. Y además quiero llamar la atención sobre un hecho porque no es la primera economista que veo que incursiona en la literatura. Y esto lo digo porque, bueno, estudien lo que quieran, pero pueden incursionar en la literatura, así sean ingenieras, ¿sí? Así sean actuarios, arqueólogos, lo que ustedes quieran, pueden incursionar en la literatura. Si mal no recuerdo, Kira Galván es otra economista. Aquí también tenemos un libro de ella, de poesía, una poesía sobre mujeres, extraordinario libro también de Kira Galván. Pero como estas economistas dicen ya, la gráfica de Pareto no me sirve más que para hacer literatura, ¿sí? Y eso es lo que pensó Cristina. Muy bien, quisiera que ustedes también platicaran, hablaran, tuvieran la voz, si quieren preguntar algo, si quieren decir, comentar, criticar, lo que ustedes quieran, pues para eso estamos aquí. A ver, ¿alguien? Hay una cosa que es la ficción. Yo no escribo autobiografía, no puedo, porque la autobiografía es totalmente verídica. El pacto con el lector es: esto me sucedió a mí y de esta manera. Pero en la ficción yo puedo inventar. Entonces, yo invento que es muy íntimo y tú te la crees que es muy íntimo, pero a lo mejor ni me pasó a mí. Me pasó a una amiga o lo leí. Hay varios de mis cuentos basados en noticias. Yo no conozco a la jovencita que asesina a su atacante, pero yo me imagino, me pongo en sus zapatos. A veces me vinculo con una anécdota personal que no está en el cuento, pero que me vincula al personaje, y entonces parecería que soy yo. Ese cuento se llama Sivacovi de noche. Lo leí en Brasil, es sobre una mujer indígena, y todos en Brasil pensaban que yo era esa mujer indígena y me hablaban como indígena y me invitaban a cosas de indígenas y yo iba, ¿no? Pero yo decía, soy mexicana, probablemente lo más seguro es que soy mitad indígena, pero yo me estoy basando en un personaje de la etnia yaqui, o sea, es como un personaje, no soy yo. Y a veces la primera persona nos engaña. Cuando tú lees un texto que dice yo, ¿no? Pues a lo mejor es la autora, pero a lo mejor no. Pero el crear un yo, eso es ficción. Y a veces sí pueden hacer de una experiencia mía, de una anécdota mía. Por ejemplo, ahorita les digo, bueno, este cuento es en honor a mi pareja, pero claro que yo no me puedo arrancar brazos y piernas, ¿no? Cuando lo escribí y lo corregí, lo volví a corregir, también pensé en otras mujeres que se enamoran profundamente, pero dicen, a lo mejor yo no debería estar ahí, yo no debería estar permitiendo esto, pero siguen ahí, pero no, pero sí, pero no. Entonces, este tipo de amor que es tirante, ¿no? Y yo le doy voz también a esas otras, no solo escribo desde mi experiencia, sino desde comentarios que he escuchado, o me pongo a leer, inclusive entrevistas. Tengo un texto sobre una prostituta, me puse a leer el diario de una prostituta brasileña, aunque mi personaje era de Rumania, y llegué a la conclusión de que, por ejemplo, muchas se desdoblan ante la prostitución o el abuso sexual y ven su cuerpo desde afuera. Utilizo esa documentación para crear mi personaje, y si está narrado en primera, alguien puede decir, a Cristina le debe haber pasado algo así. Qué bueno que lo piensen, porque significa que hice bien mi trabajo, pero generalmente no es mi voz, o es mi voz acompañada de otras, mezclada, fusionada. Eso es lo apasionante de la ficción, la invención, ¿no? Y la crónica, la autobiografía es muy directa, y esa sí es una valentía al 300%, porque ahí sí están diciendo, esto me pasó a mí y sucedió de esta manera. En mi caso es una valentía velada,
esto me pudo haber pasado a mí, a lo mejor sí, a lo mejor no. Es una valentía velada, pero pues sí, a veces me conmueve mucho leer mis textos porque me conectan con situaciones personales o de personas que yo he querido mucho o que he conocido, ¿no? Sí, eso sí. Creo que a mí me gusta escribir muy desde lo más humano, pero no necesariamente desde lo más real. Y aquí vuelvo a la autobiografía, ¿no? Entonces, sí, cuando se la creen, por ejemplo, el de las dos chicas, Hay más amor aquí, es un cuento de dos chicas en un barrio muy marginal en Monterrey. Yo viví 5 años en Monterrey, honestamente nunca entré porque era muy peligroso, había pandillas, siempre conflictos, navajas, armas. Y cuando lo publiqué, la gente de Monterrey asumió que yo era de Monterrey y que vivía en ese barrio, ¿no? Y me decías, ¿vas a ir a tu barrio a visitar? Y yo, no, es que yo soy de Sonora, nunca he estado en ese barrio. Y tú, vi videos, vi entrevistas, vi noticias y a partir de ahí inventé a mis personajes, ¿no? Y utilicé también el léxico neoleonés. Me puse a investigar qué palabras son típicas de Monterrey, de dónde vienen y cómo usarlas. Yo había vivido ahí 5 años, tenía alguna imagen, pero investigarlo para mí es una fuente de creatividad. Ya que tengo la información, entonces invento, ¿no? Así que ya me ha pasado que creen que el yo literario es un yo verdadero y no necesariamente. Hay un libro de Orhan Pamuk, que es premio Nobel. Ahorita se me olvidó el título, pero ese libro lo publica después del Nobel y en el primer capítulo explica que sus más allegados escritores en Turquía le preguntaban, ¿este edificio es el del cuento? Donde vivías con tu abuela es el del relato tal, y él 1000 veces explica que es ficción. Que es sorprendente que el lector no se separe de la búsqueda del autor, ¿no? En el texto. Pero está bien, yo no lo condeno, me da gusto que mi prestigitación resulte, ¿no? Está bien, gracias. Muy bien. ¿Alguien más que quiera comentar algo? ¿Alguna pregunta? ¿Un comentario? ¿Insisto? ¿Alguna crítica? A lo mejor dicen, no, a mí no me gustó que se arrancara los brazos. Pues, afortunadamente todavía los tiene, era ficción. Hola, pues mi duda era, viendo que son como 3 géneros literarios distintos, ¿cómo fue el proceso para saber cómo ordenarlos dentro del libro y que tuvieran pues, coherencia o fueron aleatorios o cómo decidieron ordenarlos? No, en este caso, a veces los editores nos facilitamos las cosas y les decimos a los autores, ¿sabes qué? Tú mándamelo ordenado. Y ya, de esa manera nosotros hacemos la formación del libro, pero con el orden que le da el autor. Sí, repito, la propuesta de que hubiera 3 secciones, cada uno de un género distinto, fue aquí de Rodrigo y me fascinó la idea. Y ya que yo armé el libro, dije, me voy a ir del texto más largo al más breve. Entonces, el primer relato es el más largo de todos. Más o menos me voy del relato más largo al más corto. En minificción también trato como empezar con largos, terminar con cortos. Y en haiku todos miden lo mismo, pero empecé con haiku tradicional y terminé con haiku contestatario, ¿no? El haiku que no es haiku. Y más o menos así me fui con el orden de los textos. Muy bien, muchas gracias. Si no hubiera alguna otra participación, vamos a cerrar esta intervención. Sí, un mensajito de Cristina. Antes de cerrar esta presentación, además de este libro que pueden adquirir aquí en el stand de FOEM, traje algunos más. Por ejemplo, si les interesa en exclusivo el haiku, traje 2 libros míos de haiku y los pueden adquirir conmigo. Este es solo de haiku y son varios tipos de haiku. Es para adultos, yo diría, porque incluso hay haiku erótico. Les traje uno que es haiku para niños. Estos son animalitos en cada poema. Y cada poema también habla sobre una letra. Por ejemplo, si el animal es ballena, yo repito la B, ¿no? La ballena va boca llena, ¿no? Y repito los sonidos, no sé, por ejemplo, el escarabajo, escarba hacia abajo, cosas así. Pero a los niños les ha gustado mucho y está bellamente ilustrado. Ese es para niños. Y uno de traducción. Yo traduzco haiku del japonés al español y este es de una poeta del siglo XVIII, entonces está en japonés y en español y además en náhuatl. El poeta Mardonio Carballo lo tradujo, mi versión en español la tradujo al náhuatl. Entonces, si tienen curiosidad por traducción, por lenguas, este es un libro muy bueno para conocer el mismo poema en 3 versiones. El poder de servir.